Seguro que muchos de ustedes han brindado con una copa de vino, que el vino juega un papel fundamental en sus vidas, incluso que regalan las botellas o que disfrutan de toda esta cultura. Hoy en este programa lo que queremos hacer es conocer en profundidad cómo funciona este maridaje perfecto entre Aranda y el vino. Vamos a hablar de esta simbiosis a través de la historia, a través de la cultura y las tradiciones y también de la economía. Acompáñenos. Comenzamos este paseo hablando de historia del vino y su presencia en Aranda y la comarca. Nos desplazamos hasta la Casa de los Fantasmas para hablar con el historiador Javier Iglesia. ¿Cuándo empieza a consumirse o a elaborarse de una manera, como un producto ad hoc, ¿no? Pues no lo sabemos, pero sí es verdad que en las excavaciones de Pintia, en algunas de sus vasijas, aparecen pepitas de vino, ¿no? el tartárico del vino, con lo cual, aunque no sabemos realmente si lo que hacían era producir vino o simplemente eran uvas, ¿no? que podían consumir o utilizar, la realidad es esa, ¿no? que 1000 años antes de Jesucristo, pues en algunas zonas de la cuenca del Duero pues se producía vino, ¿no? Existe una época, ¿no? en la que la romanización supone un aumento enorme de las pequeñas explotaciones cerealísticas y vinateras, ¿no? en la zona de la cuenca del Duero. Probablemente aquí también, ¿no? Nosotros tenemos algunos restos arqueológicos como los de Baños de Valdearados, ¿no? Evidentemente la romanización no supuso tampoco una gran cantidad de producción del vino, pero hay que tener en cuenta que localidades como Clunia tenían un importante tamaño. Clunia está aquí al lado, ¿no? y fue capital de la región tarraconense, ¿no? y es decir que lo más probable es que también se produjera vino, ya que el vino en la cultura romana es un alimento que aparece siempre, ¿no? y en el arco mediterráneo pues aparecería también, ¿no? Y quizá no podemos dar los primeros pasos o conocer los primeros pasos de la producción del vino en la ribera hasta algunos siglos más tarde. En concreto, por ejemplo, en Quintanilla de las Viñas, aunque no es Ribera del Duero, hay unos fajones en la decoración de la ermita que son racimos de uva, ¿no? Estamos hablando de una época tan antigua como el siglo VIII, ¿no? Bien es cierto que durante la época del románico, siglos XI y XII, a partir de la repoblación hay un aumento considerable de la extensión de la viticultura. Quizá movidos por una época de calma, de tranquilidad, lo que suponía pues también una estabilidad a la hora de que los vignerons, que dicen los franceses, de los viticultores, puedan producir vino, ¿no? Luego también están los grandes monasterios, ¿no? que se están asentando en la zona del Duero, ¿no? Sobre todo en la época en el siglo XIII, ¿no? con los cistercienses, ¿no? Tanto el monasterio de Valbuena, por ejemplo, pero el monasterio de la Vid, el monasterio de Silos, ¿no? Estos monasterios eran grandes organizaciones que tenían extensiones cada vez mayores de viña, ¿no? E incluso la repoblación motivó el que algunos pequeños campesinos libres también produjeran vino, aunque probablemente lo hicieran para un autoconsumo. En la Edad Media era una economía muy proteccionista. Había una ley, una norma, que era la vieda, por la cual era muy difícil extraer el vino de una localidad y venderla en otra. Y lo que hacían los municipios era preferentemente tener su propio viñedo, su propia uva y su propio vino, antes que comprarlo.
Claro, no les importaba que no tuvieran una gran calidad. Lo que sí que les importaba es que sus producciones de vino pues no decayeran. En los siglos XIII y XIV se produce en Aranda una gran expansión de la producción de vino y este auge de la producción de vino exigía tener una cantidad enorme de bodegas, porque el vino hay que almacenarlo y además hay que tratarlo para su elaboración. Lo que ocurre es que el vino frente al cereal tiene una ventaja, y es que el vino produce todos los años y el cereal antiguamente no. Luego había pequeños viticultores libres, obviamente, que estos tenían muchas menos parcelas, pero tenían más viñedo, porque el cereal es más extensivo, el viñedo es más intensivo. Además eran parcelas generalmente muy distintas a las de ahora, estaban cercadas, con muros de piedra, y como no se sabía entonces hacer vino envejecido, pues era un vino de pasto, un vino del año. Un hito importante puede ser, por ejemplo, las ordenanzas del vino de Roa, ¿no?, de 1295. Son unas ordenanzas motivadas por el pleito entre los vecinos de Roa y los pueblos de tierra de Roa, aledaños, ¿no? Eso, hay un pleito y exige que, o sea, doña Violante, que era la señora del territorio, exige ordenar ese problema, ¿no? La edad de las bodegas no tenemos una fecha exacta de cuándo se construyeron las bodegas, pero el año 1503, cuando se hace el plano de Aranda, plano famoso que está custodiado en el Archivo General de Simancas, es un pleito bodeguero. Es decir, unos propietarios les van a expropiar y tirar sus casas y entonces pues el ayuntamiento, ¿no? Entonces estos intentan defenderse mediante un pleito para que no se las tiren. Entonces todos los testigos están siempre en función de las ventajas y los inconvenientes que se producen al tirar las casas y la repercusión que van a tener en sus bodegas. Con lo cual en 1503 sabemos por los testigos que muchas bodegas de Aranda estaban ya construidas. Incluso dicen que no se acuerdan de cuándo, porque ni sus padres ni sus abuelos saben de cuándo se construyeron. Si estamos hablando de principios del siglo XVI, pues imaginaros que muchas de estas bodegas del ensanche de Aranda, ensanche medieval, es decir, Puerta Nueva, Barrio Nuevo, la Plaza Nueva, la calle Isilla, pues son anteriores al siglo XV, ¿no? Otra fecha para mí que también es muy importante es 1787, creo que es, si no me equivoco, que hay unas ordenanzas específicas para los viticultores de Aranda de Duero. Por este texto conocemos pues que la gente no vendía el vino, sino que lo vendía un corredor. Un corredor era como una especie de persona que mediante una subasta había conseguido ese trabajo, ese puesto, y entonces él sacaba a la venta solamente 3 cubas. Cuando esas 3 cubas se vendían sacaba otras 3, es decir, había un adra o sorteo, porque lo que estaba ocurriendo era una protección de todo el gremio de los vinateros. Otra fecha que yo creo que es interesante y que yo creo que cambió muchísimo en la historia antigua de Ribera del Duero fue el 1834, que fue cuando se estableció ya de una vez por todas el libre mercado. A partir de entonces ya cada propietario puede vender su vino. Hasta entonces no podía vender su vino, lo que lo vendía era el corredor y mediante las normas del ayuntamiento o del gremio. Sin embargo, a partir de 1834, ¿qué es lo que se produce entonces? Pues se produce que el viticultor, como produce su propio vino, se estimula más para que el vino sea de mucha mayor calidad. Otro momento importante para Mal es la época del ferrocarril. Cuando se hacen los ferrocarriles, los centros productores más alejados que tenían ferrocarril consiguen llevar vinos baratos y con mucha cantidad a los centros de demanda. Nosotros, sin embargo, no tuvimos ferrocarril hasta principios del siglo XX, en el que se construyó un ferrocarril que no tenía que ver con los intereses vinateros de la comarca. Es un ferrocarril para los productores de harinas de Valladolid, que es el Valladolid Ariza. Es decir, es un ferrocarril para sacar trigos de la meseta, de la zona de Valladolid, a Barcelona. Otra fecha clave
Yo creo que de las recientes la más importante es 1909, que es cuando la filoxera, que es una plaga que invadió toda Europa, procedente de América y que nuestros viñedos no estaban adaptados, pues desapareció todo el viñedo de Europa, ¿no? Nosotros en la Ribera fuimos la comarca última, o de las últimas, porque al estar muy en el interior y luego ser suelos muy calcáreos, muy duros, aguantó muchísimo. Como mucha gente vivía del viñedo, pues fueron años tan malos que daros cuenta que un cultivo como el viñedo, que tiene, hasta que la planta empieza a dar fruto, pues que pasan 6 o 8 años, pues esos 6 o 8 años los viticultores no tenían qué comer. Por lo tanto, desaparecen su medio, su modo de vida, y hasta 8 años después no pueden tener otra forma de ingresos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Una emigración gigante, sobre todo a las ciudades, pero también a América. Muchos ribereños en la década de 1910 desaparecieron de aquí. Otro motivo, otra fecha importante, bueno, en la época de la dictadura, el viñedo de la dictadura de Franco, el viñedo de la Ribera sufre un proceso de retraimiento enorme, es decir, la población está muy envejecida y entonces no hay una visión comercial, el viñedo es un viñedo de pagos muy pequeñitos, con unas variedades que eran de todo menos autóctonas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la marca del viñedo que todavía no existía Ribera del Duero, pero de la Ribera del Duero, es decir, de nuestro territorio, pues prácticamente pierde cuota de mercado, es un viñedo residual, por decirlo así. Para solucionar esto, ¿qué es lo que se hace? Pues desde las administraciones públicas, sobre todo desde el gobierno, ¿no?, de Franco, pues se prioriza el que se creen cooperativas. La primera cooperativa, cooperativa de viticultores, ¿no?, que se genera en la Ribera de 1950, que es la cooperativa de Santa Eulalia de la Horra, y luego llegaron muchas otras. Entonces, ¿eso qué es qué consecuencias va a traer? Bueno, pues que por lo menos los gastos, los costes se reducen, ¿no? Porque de la otra manera el pequeño viticultor que metía su vino en una cuba en las bodegas tradicionales de Aranda o de cualquier otro pueblo era incapaz de venderlo de ninguna manera. Con las cooperativas, por lo menos, por ejemplo la de Aranda se funda el año 1960, aunque el año 1962 es cuando ya se construye sus instalaciones y sus estatutos, pues lo que va a producir es que por lo menos se agrupen estos viticultores, elaboren el vino juntos y lo comercialicen juntos. Les faltó un último paso, que es el tema del embotellado, es decir, no embotellaron el vino ni buscaron el añejamiento del vino. Le vendían vino de pasto todos los años, a veces encabezando vinos de mayor calidad, y tampoco se preocuparon de mejorar lo que podríamos decir las variedades de uva, ¿no? Este también es un momento clave, 1950-1960. Y ya por ir acabando, el otro momento clave es 1982, con la creación de la denominación de origen Ribera del Duero, que va a ser un momento fundamental para que los vinos de Ribera del Duero tengan una proyección totalmente distinta, se mejoran las variedades y se especifica el tipo de variedad que está más adaptada a esta zona, que es el tempranillo, la tinta del país. Incluso se incluyen algunas variedades de fuera para mejorarlo. Se crean una serie de normas para que el vino tenga la mayor calidad y en pocos años, es verdad, pues aquí lo que se produce pues es un gran milagro, ¿no? Una gran explosión, porque daros cuenta que este año celebramos el 40 aniversario de Ribera del Duero. Ribera del Duero en el año 82 se juntaron 7 bodegas que muchas de ellas eran pequeñas bodegas, algunas cooperativas. Luego
alguna con un poco más de prestigio, pero vamos, muy poquitas, en concreto Vega Sicilia. Y en solamente 40 años se ha producido tal revolución que sería impensable hablar de este territorio sin hablar de 1982. Una fecha en la que se crea el Consejo Regulador. Hablamos con Javier Villagra de Blas, uno de los impulsores de la creación de la denominación de origen, para conocer el contexto económico de su surgimiento. La estabilidad económica que ha dado a la Ribera del Duero el vino, las viñas y el vino es enorme. La Ribera del Duero todos la conocemos porque vas a un pueblo y encuentras un grupo importantísimo de bodegas y de lagares que yo creo que era el polígono industrial pues, del siglo XIX y siglo XX hasta el 1950, era donde se albergaba pues, nuestros vinos. Efectivamente, en ese momento, la Ribera del Duero, la Ribera del Duero y en España, la población activa agraria superaba el 35%. Y yo creo que en la Ribera lo superaba con creces, llegaba incluso hasta el 40% de la población activa. ¿Qué ocurría? Que casi todos eran agricultores. La producción de uva, una parte importante, era para autoconsumo y también para la venta a zonas limítrofes de la Ribera. El hecho de que en España, a partir de 1959, ya con el régimen de Franco, tras el plan de estabilización económica, que obligó a un poco como plan para dar confianza al capital exterior que viniera a España y se crearan polígonos industriales, afectó a España que la gente del campo emigrara a las zonas industriales. De aquí mucha gente a Madrid, Barcelona, País Vasco. Es decir, emigraron porque el campo marginalmente pues, ganaba poco dinero, había una economía muy justa y se vio afectada toda el área agraria. Es decir, el campo financió el desarrollo industrial de España desde el punto de vista de la mano de obra, cedió mano de obra. ¿Qué ocurrió? Pues que estos polígonos industriales que teníamos y bodegas no se podían mantener porque se necesitaba mucha mano de obra. Para hacer el vino, cada viticultor tenía que llevar el vino al lagar, luego del lagar a la bodega, hacer el seguimiento de sus vinos, etc. Y eso propició que vía cooperativismo se crearan en la Ribera pues hasta 32 cooperativas. Se palió la necesidad de mano de obra y se pudo seguir haciendo vino en la Ribera del Duero. Es cierto que resolvieron el problema de la mano de obra. Sin embargo, desde mi punto de vista, fue una solución parcial y un poco miope, porque no contempló la comercialización de los vinos. Claro, la gente había emigrado a la ciudad, nosotros producíamos vinos, y el vino a granel, aquí no había embotelladoras grandes, lo tenían que comprar mayoristas de fuera, los márgenes se quedaban en industrias de fuera de la zona, y no repercutía en beneficio del viticultor. Desde el 1950 y pocos, que empezó a construirse la primera cooperativa, hasta el 63 o 64, que se culminó todo el proceso de construcción de las 32 cooperativas, hizo que, pasado ese tiempo, en el entorno del año 70-75, se empezara a resentir el sector y arrancar viñas. Se hablaba de unas 5.000 hectáreas las que se arrancaron en la Ribera del Duero, en la zona de Burgos. En la zona de Peñafiel, por ejemplo, prácticamente desapareció el viñedo. Los técnicos que ya estábamos trabajando en el 75 en este asunto nos parecieron más acordes con la situación, era caracterizar nuestro vino, ponerle nombre y apellidos, ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que tienen nuestras variedades y nuestro vino, y de alguna manera ver si somos competitivos y podemos crear una denominación de origen potente y capaz de consolidar y hacer rentable al viticultor y al bodeguero el producto. Consideramos como esencial el hacer una semana del vino de la Ribera, que se hizo en La Horra,
en el año 76, aprovechando el 25 aniversario de la Comunidad de Bienes, esa no era cooperativa, de la Comunidad de Bienes Santa Eulalia. Y en esta semana, como digo, hay publicado un librito, que fue muy poca cantidad de libros y quedan muy pocos, yo tengo uno, al menos dos yo creo, pero lo más importante es que después de ella se arrancó un compromiso al Ministerio de Agricultura, para entendernos mejor, de seguimiento de nuestras variedades y de nuestros vinos para ver si efectivamente había una potencialidad bastante y para poder emprender una denominación de origen. Se hizo un seguimiento, se tomaron muestras de bastantes bodegas, de unas muestras significativas, y del año 77, del año siguiente. Y en el año 1978 invitaron a la zona a que solicitara la denominación de origen provisional. Suscribió pues el 90 y tantos % de la producción solicitando la denominación de origen. Era un momento que la gente estaba muy cabreada, esta música no gustaba porque eran años que habían pasado de desgaste, de pérdida de dinero, se había creado un malestar, porque además el viñedo es un cultivo sentimental, es decir, cuando se quiere una cosa es la que luego se puede llegar a odiar más y las cosas van mal, ¿no? En el año 79, en el mes de noviembre, sale la orden provisional, se solicita desde Burgos, se constituye en Aranda y se decide que las reuniones se celebren en Roa, porque ya había en mente que había que llamar a la puerta de Valladolid y a la puerta de Soria y a la puerta de Segovia para hacer una zona geográfica no con limitaciones provinciales y con limitaciones naturales. Y el ministro nos llamó y decidió firmar la denominación de origen, que ya lo tenía, se lo habían remitido al ministerio, el borrador, y aprobar el reglamento. Y bueno, pues había que caracterizarlo porque era la única forma de que aquello que no se resolvió con las cooperativas, rebobinando, había que hacerlo llegar en productos diferenciados al consumidor. Pues, yo creo que ha sido la solución ordenada de transformar una zona que estaba sentenciada a muerte a un proyecto vivo con grandes posibilidades. Es cierto, como dices, que hay bodegas que son grandes, que han venido, bueno, pues los intereses económicos no se les puede parar, esto es un mercado abierto, y ven precisamente en nuestro perfil de vinos, que son muy universales, pues una posibilidad de completar su cesta de productos, y se instalan en la zona, y es legítimo, y viene bien, y es bueno para todos, para los viticultores, tal. Yo pienso que hay espacio de momento para todos. Sí que hay que tener cuidado con las plantaciones que no se desmadren y que crezcan ahí de una manera exponencial. Hay que saber que efectivamente equilibrar la colocación de nuestros productos en el mercado con la demanda de nuestros productos en el mercado con la potencialidad de producción, y tampoco para no ahogar o para no bajar precios por debajo de costes, porque si no el viticultor en un momento determinado dice, bueno, las bodegas se han hecho con muchos viñedos, pero si falla el sector vitícola, del viticultor, tarde o temprano también quebrará lo otro, ¿sabes? O sea que esto yo creo que es una salud de un proyecto económico que iba a decir que el Consejo Regulador es una de las responsabilidades que tiene. Se habla ahora mucho de la España vaciada, de muchas cosas de este tipo. Yo creo que había que pensar más en proyectos de este tipo, que no solo es el único. Esto es la joya de la corona de Castilla y León, la Ribera del Duero, pero, bueno, de lo cual yo me alegro de haber participado en ello, pero se pueden hacer muchas cosas. Una de ellas ha sido precisamente el fomento del enoturismo, recuperando espacios que ahora se abren al público para mostrar la cultura y las tradiciones arandinas. Hablamos con el peñista arandino José Antonio Cebas para adentrarnos en el mundo subterráneo de la localidad. En Aranda las bodegas es consustancial con la vida misma
de la gente que ha vivido en Aranda desde hace muchos siglos, y aquí tienes la muestra de estas bodegas que estamos en ellas, que hay muchos siglos de historia trabajada para construir estas bodegas, y yo creo que la gente de Aranda sin las bodegas no se entendería. Pertenece a la idiosincrasia del pueblo de Aranda. Pues surgen única y exclusivamente para producir vino. Estamos hablando del siglo XIV, siglo XV. La gente de Aranda hay una producción de vino interesante, y entonces descubren que las bodegas es el mejor sitio para fabricar y hacer un buen vino. Y poco a poco se va horadando el subsuelo de Aranda para construir estas bodegas y básicamente para hacer vino. Pues hombre, lo hacen nuestros antepasados, los antepasados arandinos que vivían en Aranda, y si te das cuenta, en Aranda todas las bodegas están dentro del subsuelo del casco antiguo de la ciudad. Entonces era muy normal, no tenemos datos, pero es fácil de pensar que se juntaban vecinos de la misma manzana o amigos, y en aquella época que no había televisión, ni había radio, ni había nada en que pasar el tiempo, decían, pues ¿qué hacemos en invierno que no tenemos que ir al campo? Pues nada, cogemos tranquilamente y empezamos a escarbar debajo del subsuelo y a construir bodegas para hacer nuestro vino de mañana. Las bodegas se vinieron utilizando durante varios siglos, y fatalmente para las bodegas subterráneas la construcción de las cooperativas en superficie fue la manera en que las bodegas se dejaron de utilizar. Una pena para las bodegas, muy importante para la gente que trabajaba el vino, que empezó a trabajar menos para producir el vino. Las bodegas dejaron de funcionar lamentablemente cuando el vino, como se está haciendo ahora, se produce en superficie. Pues claro, lo que va sucediendo es que los arandinos, al no utilizar las bodegas para producir vino, que era lo que llevaban tantos siglos haciendo, pues no se utilizan. Empiezan a perder el interés por las bodegas, porque ya no tiene sentido económico el mantener las bodegas, y al no tener sentido económico, pues se abandonan. Esas bodegas se abandonan, empiezan a haber hundimientos, empiezan a haber, bueno, os he contado alguna ocasión lo de la traída de aguas a Aranda, que fue un pequeño desastre para las bodegas, porque estamos hablando de 1920, 25 y años posteriores, que trajeron a Aranda el suministro de agua, empezaron a hacer zanjas en las calles con unas tuberías no de muy buena calidad, y que tampoco se le daba importancia a que hubiera fugas. Esas fugas de agua caían a las bodegas y empezaron a destruirse más de una bodega gracias a la traída de aguas en Aranda, y como no se utilizaban, pues tampoco le daban importancia. Pues hombre, tenemos que pensar que las bodegas fundamentalmente se hicieron para producir vino, y ese ha sido el principal uso que se ha dado durante estos siglos. Pero mira, yo te puedo decir que curiosamente estamos hablando de la Guerra Civil Española, 1936-1939, en las que las bodegas se utilizaron durante aquellos años como refugio antiaéreo. Todos los vecinos de Aranda tenían una sirena que sonaba en el pueblo, y cuando sonaba esa sirena todo el mundo bajaba a las bodegas a refugiarse. Y como podás comprobar, los que vengan a visitar Aranda, casi todas las bodegas están unidas entre sí. Una de las funciones era de airearse, para que el vino se aireara, pero también era importante para que en caso de que alguna bomba cayera en Aranda, pues si tapaba una puerta la gente pudiera salir por otra. También te digo que en Aranda no sé si en la Guerra Civil cayeron pues 1 o 2 bombas, y en los extrarradios, o sea que... Pero bueno, se prepararon por si acaso llegaba aquí una gran guerra con caída de bombas. Bueno, originariamente el que la construía debajo de su casa era el propietario de la bodega, o sea que ese patrimonio se fue trasladando, se fue heredando siglo tras siglo, generación tras generación, y claro, cuando llegó el abandono de las bodegas que hemos comentado antes, de que ya no se usaban, pues esa propiedad dejó de tener interés. Estamos hablando ya, por ejemplo, de los años 70, que es cuando las peñas de Aranda empezaron a funcionar y empezaron a dar valor a las bodegas. Las bodegas se estaban perdiendo,
y yo humildemente pertenezco a aquella generación que nos echamos a las espaldas sacos de arena para limpiar las bodegas y recuperarlas, y gracias a aquella labor hoy tienen el valor fundamental y patrimonial para el pueblo de Aranda, y eso hay que agradecérselo a la juventud de los años 70. Mira, en la época de Franco, que estamos hablando, Franco me parece que murió en el 77, 75, por ahí, vale, pues no había posibilidad de hacer asociaciones como las entendemos ahora, y solo había una manera de hacer asociación. El asociacionismo solo estaba permitido en asociaciones taurinas, o sea, si tú hacías una asociación para apoyar a un torero o para decir que el taurismo, los temas taurinos eran importantes y demás, esa era la única manera de hacer asociaciones. ¿Y qué hicimos? Pues ese pequeño resquicio legal que teníamos en aquella época, en la época del 75, pues todas las peñas de aquella época éramos peñas taurinas, porque si no éramos ilegales, no podíamos tener otra manera de asociarnos. Ese fue el origen de las peñas de Aranda, y bueno, también una manera de que los jóvenes de aquella época queríamos recuperar lo nuestro, lo que nos gustaba, el interior de nuestra tierra, de nuestro Aranda, y que nos movió el recuperar estas bodegas que llevaban tiempo olvidadas. Pues hombre, aparte del uso turístico, que lógicamente es importante, las peñas, que son las que estamos manteniendo las bodegas desde los años 70 y dejándolas con buena apariencia y recuperándolas y haciendo arcos, pues hacemos nuestras reuniones, hacemos nuestras meriendas, nuestra manera de pasar un rato juntos, canciones también, ¿por qué no? O sea que ese es el uso que se le está dando ahora a las bodegas. Te voy a decir una cosa, cuando alguien viene a ver Aranda, algún conocido o algún turista, pues efectivamente le enseñas Santa María, le enseñas la Plaza Mayor, le enseñas los puentes, pero en muy pocas ciudades le dices, y ahora te voy a enseñar lo bonito. Te voy a enseñar una bodega a 11-12 metros de profundidad que tiene 5 siglos de historia. Entonces yo entiendo que los arandinos todos deberíamos de estar orgullosos de nuestro patrimonio, de nuestras bodegas. Es una manera de decir, aquí tenemos algo diferenciador que nos diferencia del resto de ciudades de Aranda. Ya te digo que todas tienen museos, todas tienen iglesias, pero bodegas no todas las ciudades las tienen. Con el paso de los siglos, Aranda ha escrito su historia y la de sus gentes con el viñedo y el vino como compañero de viaje en un camino que seguirá evolucionando. Comenzamos un año 2022 con el título de Ciudad Europea del Vino, que traerá consigo nuevos retos y oportunidades.